Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, estimados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos esta mañana para tener nuestro tiempo con Dios y poder meditar en su palabra. Vamos a empezar orando al Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, porque cada día, Señor, se renueva tus misericordias para nosotros, Señor. Gracias porque podemos en el día de hoy, Señor, reconocerte a ti como el Señor y Salvador nuestro y entregarte, Padre, cada situación, cada circunstancia y poder, Señor, confiar y depender de ti. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Queremos escuchar tu voz y que esa voz, Señor, nos siga enseñando, capacitando, instruyendo, haciendo que podamos crecer, Señor, en tus caminos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis queridos hermanos, ya estamos avanzando un poco más de la mitad ya con el libro de Job. ¿No? Ha sido realmente unas semanas muy maravillosas. Es un libro de mucha sabiduría. Es un libro que nos enseña a depender de Dios, nos enseña a confiar en la voluntad de Dios. Y vemos también acerca de la verdadera amistad, ¿no? Es aquella que está dispuesta a levantar, aquello que se muestra amigo, como dice Proverbios, ¿no? Y entender que Dios tiene el control soberano de cada situación que nos compete a nosotros. Y podemos, amados hermanos, confiar en su voluntad. Y no solamente en su voluntad, sino también confiar en que Dios es quien nos preserva. Amén. Hemos podido aprender tantas cosas en todo este tiempo y el día de hoy vamos a leer en Job 26 del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Respondió Job y dijo: ¿en qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Cómo has protegido al brazo débil? ¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia has manifestado? ¿A quién has dirigido tus palabras? ¿De quién es el espíritu que te inspira? Job está respondiendo aquí a uno de sus amigos, a Bildad. Previamente, el día de ayer, hemos podido ver en el devocional cómo Bildad se había expresado acerca de Job, ¿no? Él, en su intención quizás de confrontar a Job, ¿no? Él estaba empecinado, así como sus demás amigos, de que Job se arrepintiera, ¿no? Que Job cambiara sus caminos, y a los ojos de Bildad, pues Job estaba en falta delante de Dios y lo que estaba viviendo era producto de su falta de arrepentimiento. Entonces Bildad quería, a como de lugar, hacer que Job confesara algún pecado, ¿no? Pero Job dice: ¿acaso me has ayudado con tus palabras? ¿Acaso has dado inteligencia? ¿Acaso me has inspirado? Es más, Job le dice: ¿quién te ha inspirado? ¿Quién te ha inspirado a hablar así? Porque realmente un corazón que tiene a Dios, no creo que sea alguien que se inspire en cuestionar, en condenar a las personas. Interesante la manera como Job al final le dice a Bildad: ¿de quién es el espíritu? Es importante entender nuestra actitud, ¿no? ¿De quién es el espíritu que nos mueve a hacer ciertas cosas? ¿De quién es el espíritu que nos ayuda a hablar de algunas formas? A veces nuestras palabras brotan, pero en vez de sanar y en vez de restaurar, nuestras palabras más bien condenan y hunden más a las personas. Tenemos que entender que necesitamos que el Espíritu
Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros. En el caso de Bildad, Job duda. Él dice, ¿de qué espíritu has hablado hoy contra mí? Es interesante, mis amados hermanos, no asumir ese rol de Dios. Dios es aquel que está en la capacidad de poder juzgarnos, pero nosotros no. Amén. Jesucristo dijo, con un justo juicio es el que tenemos que juzgar, pero no un juicio que está movido por las apariencias o un juicio que está movido por quizás algunos preconceptos que tenemos de manera equivocada de las personas. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a realmente entender las situaciones y a levantar a nuestros hermanos en vez de condenarlos y quizás cuestionarlos más de lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y Job inmediatamente empieza a dirigir su mirada a Dios, y él comienza diciendo en versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. A su reprensión las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Job empieza a maravillarse delante del poder creador de Dios. Amén. La Biblia dice en Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria del y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Qué interesante es que Job empieza a maravillarse lo que él puede ver. Y el salmista también, cuando escribió este salmo, él pudo ver la gloria de Dios en los cielos. Él pudo ver en los firmamentos cómo realmente los cielos estaban anunciando que habían sido producto de la creación de las manos de Dios. Amén. Nosotros también, pregunto esta mañana, ¿podemos llegar a ver claramente las manos de Dios en la creación? ¿Podemos llegar a entender que todo lo que vemos, incluso lo que no podemos ver, ha sido producto de la inteligencia del Creador? Luego en Isaías 64, versículo 8, la palabra dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí el profeta Isaías está declarando que Dios es su Padre y que hemos sido hechos, dice, de barro, y que Él fue quien nos formó y que somos obra de sus manos. Hermanos, la Biblia declara que cuando Dios hizo todo el universo, cuando Dios, por el poder de su palabra, empezó a crear todo lo que existe, ¿no? Y todo lo que podemos ver, y aquello que es tan microscópico que no llegamos a ver, o aquello que está tan alejado a distancias interestelares que tampoco podemos llegar a ver todavía. Hermanos, Dios es el que creó todas esas potencias de los cielos. Amén. Y el profeta dice: tú nos creaste. Miren qué importante esa parte, entender que Dios pudo haber creado
este planeta llamado Tierra. Dios creó el sistema solar, Dios creó la galaxia en el cual vivimos, que es la Vía Láctea. Dios creó el universo entero, mis amados hermanos, pero Dios prestó su atención en un planeta pequeño, en un planeta tan joven en su creación, y Él con sus propias manos formó al hombre, y no solamente eso, sino que también le dio de su espíritu, sopló sobre el hombre, dice él, la palabra aliento de vida. Y es por eso que podemos decir que podemos tener esa comunión con Él. Amén. Porque Él no solamente nos hizo, sino que también nos dio. Por eso la Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Somos realmente producto del amor de Dios manifestado a través de su creación. Y Job también se maravilla de todo lo que él está observando, y del verso 14 él dice lo siguiente: y estas cosas no son más que los bordes del camino. O sea, lo que él puede observar, increíble la capacidad de entendimiento de Job. Él dice: lo que yo alcanzo a ver es solamente un leve susurro de lo que oímos de Él. La creación habla de Dios, amén. La creación habla de Él, la creación testifica acerca de Él, pero esto es solamente un susurro de todo el poder de Dios. Y Él termina diciendo: ¿quién podrá comprenderlo? En Romanos 1:20 dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis amados hermanos, ¿logramos ver a Cristo Jesús en la creación? Es una pregunta que hoy quiero darles a ustedes. Decía luego el apóstol Pablo, él dice que todo lo que vemos, incluso lo invisible, es claramente una demostración de su poder y su divinidad. Y luego dice él: ahí está la prueba. Pablo dice: en la creación está la prueba del Dios que lo hizo. Así que nadie tiene excusa para decir que nadie me habló acerca de Dios. Hermanos, Job pudo entender a Dios a través de su creación. Y usted puede entender esta mañana que Cristo también está siendo glorificado a través de la creación. Podemos entender esta mañana que esa bendita creación habla también de Jesucristo. Dice Pablo: nadie tiene excusa para decir yo no pude entender acerca de Jesús, porque si uno es capaz de ver las maravillas de este universo, uno es capaz de ver las maravillas de este planeta, incluso de nuestro propio cuerpo, que es una obra increíble que Dios hizo en nosotros, podemos entender que Cristo también está presente el día de hoy. Mis amados hermanos, Él nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de las potencias celestiales. Dios nos habla a través del universo. Pero si eso no hubiera quedado claro, Dios nos habla a través de Jesús, a través de su Hijo. El Creador envió a su único Hijo para que ese lenguaje sea más claro para ti y para mí, de manera que podamos entender que Él nos ama. Entonces, mis amados hermanos, que Dios lo bendiga el día de hoy. Entendamos que todo lo que vemos y lo que no logramos ver es creación del único Dios que existe. No hay otro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y más que las maravillas que vemos, que eso nos ayude a conectarnos con su Hijo Jesucristo. Amén. Porque Él es el centro de todo lo que existe, y queremos que Cristo sea glorificado siempre en nuestras vidas. Y vamos a orar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad.
Te agradecemos, Padre Santo, porque eres un Dios que nos habla de tantas maneras. Nos hablas a través de la creación, nos hablas a través de nosotros mismos como criaturas tuyas, que somos barro en tus manos, que fuimos formados del polvo, Señor, y que nos diste aliento de vida para que podamos ver a Jesucristo en medio de lo que vemos a través de la obra de tus manos, que podamos reconocerlo y podamos pedir, Señor, esta mañana, Cristo, que seas el centro de mi vida. Señor, queremos aprender a confiar y a depender de ti, que podamos tener esa capacidad, Señor, ese discernimiento, Señor, de entender que tú estás en medio de todo y que todo esto, Señor, que vemos hoy habla acerca de ti. Te damos gracias. Bendice, Señor, a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y sigan conectándose cada mañana, sigan compartiendo estos devocionales y siga ahí, que la palabra siga corriendo, amén, que la palabra siga corriendo y que cada día esa palabra nos siga ayudando y levantando. Dios los bendiga, amados hermanos, muchas bendiciones, amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.